Bueno, vamos a pasar a la segunda etapa, pero recapitulando un poco lo que vimos en la primera etapa, la Constitución del 80 viene de una historia constitucional chilena, recoge algunas normas que venían ya de la Constitución incluso del año 28, y también, lo cierto, establece algunas normas que van tratando de solucionar algunos problemas que se produjeron durante la vigencia de la Constitución del 25 a lo largo del siglo XX. Veamos ahora en abstracto qué partes tiene una Constitución. La Constitución tiene dos grandes partes. Una es la parte dogmática, y otra es la parte orgánica. La parte dogmática se refiere a principios, derechos, ¿no es cierto?, deberes, también tiene forma de gobierno, Estado, etc. Y la parte orgánica regula, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, los órganos del Estado. La Constitución original de Estados Unidos, por ejemplo, estaba principalmente centrado en esto, no se metía en esto. Esto fue producto de incorporación vía enmiendas. O sea, la Constitución de Estados Unidos originalmente era una Constitución que más bien regulaba los órganos del Estado. ¿Qué tan extensa debe ser una Constitución? Es una buena pregunta, porque hay gente que dice que la Constitución debe regular todo, y hay gente que quiere una Constitución pequeña, como fue originalmente la Constitución de Estados Unidos. Hay argumentos buenos para uno y para otro, pero lo que es importante que nosotros tengamos presente que cada vez que una materia se eleva a rango constitucional, eso implica que las mayorías, ¿no es cierto?, les va a costar mucho expresar sus programas de gobierno en leyes, porque esas leyes no van a poder oponerse a la Constitución. O sea, la Constitución rigidiza esa materia. En consecuencia, hay que pensar bien si vale la pena que todas las materias pasen a ser reguladas en una Constitución. Por eso que algunos prefieren una Constitución minimalista o mínima, con las cosas fundamentales, entregando, ¿no es cierto?, a las mayorías, mediante la ley, la definición de todo el resto de las materias que se quieran regular. Otra pregunta interesante, ¿no es cierto? ¿Una Constitución debe estar plagada de principios? ¿Son buenas las constituciones de principios? Yo les cuento, por ejemplo, la Constitución boliviana, luego de la Asamblea Constituyente, que le dio lugar, el proceso constituyente, establece 8 objetivos al Estado boliviano, plurinacional, igualitario. Bueno, la pregunta es, cuando se le meten muchos principios a la Constitución, ¿la Constitución va a ser una norma efectiva? ¿Nos da seguridad y certeza jurídica? ¿O probablemente lo que estamos haciendo es traspasar a los jueces poder, en el sentido, lo cierto, que son los jueces los que van a tener que aplicarla, y al momento de aplicarla van a tener que darle contenido a estos elementos valóricos abiertos, ¿cierto?, igualdad, libertad, igualitaria? Entonces, la verdad es que cada vez que se le adhieren muchos principios a una Constitución, la Constitución pierde certeza, pierde el carácter de norma jurídica y a su vez entrega más poder y más incerteza y más poder a los jueces. Por eso que no es bueno abusar de principios a nivel de las constituciones. ¿Para qué sirven los principios? Bueno, sirven mucho, ¿no es cierto?, porque efectivamente orientan al momento de que el legislador dicta sus leyes o que la autoridad administrativa dicta decretos, los principios constitucionales lo orientan. También permiten interpretar las normas constitucionales o interpretar las leyes, pero nuevamente eso le traspasa poder a los jueces y le resta poder probablemente a los legisladores en el Congreso. ¿Es bueno una constitución en base a promesas, es decir, una constitución programática? Por ejemplo, una constitución que diga que vamos a otorgarle a todos los chilenos todo lo que ellos desean. ¿Es una expresión de deseos o es una norma jurídica? Si con el tiempo se demuestra que no alcanza, no es posible asegurarle todo como quisiéramos a todos los chilenos, ¿la Constitución se mantiene como una institución loable? ¿Le creemos a la Constitución o la Constitución se transforma en algo semántico y pierde credibilidad y pierde carácter de norma? Nuevamente, es bueno que las constituciones establezcan las finalidades o objetivos finales que va a perseguir la acción del Estado, pero cuando una Constitución establece normas programáticas, promesas, que no va a poder cumplirse porque ellas dependen de las condiciones económicas o de los programas de gobierno, lo único que hacen es caer en descrédito la Constitución. Otra pregunta, ¿es la Constitución la respuesta a todos los problemas de las personas? La verdad que no. Probablemente una mala Constitución puede crearle nuevos problemas a las personas, porque restringe sus derechos, sus libertades, porque, ¿no es cierto?, da más poder a algunos funcionarios, pero no es la base de la solución de los problemas. Lamentablemente, en este mundo, la solución de los problemas viene dada por el trabajo individual, por la libertad, por la responsabilidad con que asumimos nuestras tareas y también por un ánimo colaborativo y solidario entre quienes conformamos la sociedad.
En consecuencia, muchos de los problemas que hoy día aquejan a los chilenos no se van a solucionar con una nueva constitución. Y ahí es importante tenerlo presente, que está sembrando una enorme expectativa el gobierno de doña Michelle Bachelet sobre un proceso constituyente que al final y al cabo, ¿no es cierto?, no va a cambiar, puede arruinar el país, pero no lo va a cambiar necesariamente para mejor. Y eso nuevamente puede generar mayor rebeldía y mayor enojo en la población, por cuanto nuevamente va a ver traicionada sus expectativas. ¿Qué capítulos tiene la Constitución actualmente vigente, ¿no es cierto? El primero es las bases de la institucionalidad. Ahí se establece que el Estado está al servicio de la persona humana, que el Estado tiene como límite los derechos y libertades de las personas, que existe un principio de probidad y un principio de transparencia. Ahí se establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que Chile es un Estado unitario, que Chile es una república democrática, que el Estado solo puede hacer lo que señalen las leyes. Un segundo capítulo regula la nacionalidad y la ciudadanía. Ahí se regula la conformación básica del pueblo, es decir, de quienes vamos a poder participar en los procesos electorales para elegir los representantes. Un tercer capítulo que es muy importante en la Constitución, el de los derechos y deberes constitucionales. Este capítulo es, por lejos, el mejor capítulo de derechos y deberes constitucionales y la mejor sistematización de esta materia que ha existido en un texto constitucional chileno. Y es muy importante que los ciudadanos estemos atentos para que este proceso de creación de una nueva constitución, sea lo que ello signifique, no se traduzca en una merma de estos derechos y libertades que, por de pronto, incluso en el derecho internacional de los derechos humanos se estima que no son regresivos. Cuando se consagra un derecho no se puede volver atrás. Pues bien, los chilenos debemos exigir que este proceso constituyente no termine con menos derechos y libertades que los que hoy día reconoce la Constitución actualmente vigente. Un cuarto capítulo es el capítulo de gobierno. Acá se establece principalmente la función ejecutiva y administrativa del presidente de la República y también se reconoce su carácter de colegislador, es decir, con la capacidad de enviar proyectos de ley al Congreso y también manejar la urgencia, los tiempos del Congreso, ¿no es cierto?, que muchas veces tienen mucha incidencia en el trabajo del Congreso y hacen que al final del día prácticamente se vean en el Congreso solamente aquellos proyectos de ley que han recibido la urgencia del Ejecutivo. Ahí, dentro de las cosas que estamos estudiando para mejorar nuestra Constitución, creemos que dado que los parlamentarios son los representantes ciudadanos y son los que están en contacto con la ciudadanía a lo largo de todo Chile, se debiese limitar la posibilidad del presidente de establecer urgencias, de manera tal de que también los parlamentarios puedan manejar mejor la agenda legislativa. Creemos que de esa forma los parlamentarios van a reforzar su rol en la sociedad y van a recuperar el rol que les es propio en una democracia representativa. El capítulo quinto se refiere al Congreso Nacional, que básicamente lo cierto del órgano legislador y co-constituyente, pero también tiene otras atribuciones muy importantes. Por ejemplo, la Cámara de Diputados es el ente fiscalizador. En esta materia, el proyecto o la idea que vamos a adelantar es básicamente entregar facultades fiscalizadores no solamente a las comisiones, sino que a los parlamentarios de manera individual, de forma tal de poder extremar la fiscalización sobre la acción de los organismos del Estado que manejan presupuesto. El capítulo sexto se refiere al Poder Judicial, el capítulo séptimo al Ministerio Público, el capítulo octavo al Tribunal Constitucional. Esto es muy importante. En el sistema chileno está concentrado en un órgano especial, el Tribunal Constitucional, se llama este órgano, el velar principalmente porque las leyes respeten la Constitución. Pero no es el único sistema que existe en el mundo. Este es el sistema austriaco, o que sigue a Kelsen, pero no es el único sistema. Hay otros sistemas, por ejemplo, donde cualquier juez podría aplicar directamente la Constitución y dejar de aplicar una ley. ¿Qué sistema es mejor, qué sistema es peor? Hay argumentos para ambos lados, pero lo importante es que en Chile al menos tenemos la certeza de que todo tribunal va a tener que aplicar las leyes a menos que el Tribunal Constitucional señale que esa ley es inaplicable para el caso o derechamente la declare inconstitucional y por lo tanto deje de ser ley. Hay certeza jurídica y eso es muy importante. El rol que ha tenido el Tribunal Constitucional ha sido fundamental en defender los derechos y libertades de las personas frente a algunas legislaciones que no han tenido el mismo comportamiento. Lo que sí es muy importante es que todos confiemos y sepamos quiénes son nuestros jueces constitucionales. En Estados Unidos, los jueces constitucionales son la Corte Suprema de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, las personas saben quiénes son los miembros de la Corte Suprema, son personajes conocidos. Yo creo que acá en Chile, con el tiempo, probablemente avancemos en dicha línea. A continuación, se regula la Constitución, la justicia electoral, la Contraloría General de la República, que es la que va a velar por la legalidad de los actos de la Administración. Se regulan las Fuerzas Armadas y de Orden. Se regula el Consejo de Seguridad Nacional, el Banco Central. Y acá me detengo un instante. El Banco Central ha sido el capítulo que no ha recibido ninguna reforma durante todos estos años. Pero hay un punto importante. El Banco Central
tiene una autonomía constitucional, pero la Constitución no le señala atribuciones. Esas están entregadas a una ley orgánica constitucional. Pareciera lógico que si uno realmente quiere salvaguardar la autonomía de una institución como el Banco Central, debiese también a nivel constitucional establecer los elementos básicos de su competencia. Esto no ha estado en discusión hasta ahora, pero es un tema que también estamos conversando al interior de Chile Vamos. Finalmente, ¿no es cierto?, se regula el gobierno y la administración interior del Estado a nivel de intendencia, ¿no es cierto?, gobernaciones y municipalidades, y termina nuestra Constitución con un capítulo que se refiere a la reforma constitucional en base al mecanismo que ya conversamos de los 2/3 o 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio. ¿Cuáles son los valores o principios centrales de nuestra Constitución? Ya se lo he dicho, así que los repaso rápidamente. La supremacía de la persona humana por sobre el Estado. La persona humana es libre y puede hacer todo lo que desee, salvo que no sea contrario a la ley o a los derechos de los demás. El Estado no tiene esa supremacía, es inferior a la persona. En consecuencia, el Estado solo puede hacer aquello que la ley le dice que puede hacer. Y más allá de eso, no hay Estado. En consecuencia, el Estado lo manejamos nosotros a través de las leyes que aprobamos. También se consagra el principio de la igualdad y la libertad esencial de todos los hombres sin distinción alguna. Se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y también se reconoce un rol a las sociedades intermedias, tales como las empresas, sindicatos, gremios, que tienen mucho que hacer a nivel de la sociedad. Se reconocen los derechos humanos consagrados en la Constitución y también en tratados vigentes como un límite a la acción del Estado. Ninguna ley, ningún decreto puede ir en contra de un derecho humano consagrado por la Constitución o por un tratado internacional. Y esto es muy importante porque de alguna manera trae todo el derecho internacional de los derechos humanos y lo incorpora a la Constitución como una norma que también nos rige. Y eso es muy relevante. Finalmente se establece la idea de que Chile es una república representativa y es un Estado unitario. Además, ¿no es cierto?, se incorporaron hace poco la idea de probidad y transparencia y finalmente existe una condena al terrorismo como esencialmente contrario a los derechos humanos. ¿Cuáles son los principales derechos que consagra nuestra Constitución? Bueno, el derecho a la vida, el derecho a la salud, la igualdad ante la ley, la igualdad en la ley, es decir, la ley no puede establecer discriminaciones arbitrarias, ninguna autoridad puede hacerlo, y si lo hace, tenemos recursos y acciones para exigir que eso cambie ante los tribunales de justicia. Se establece también la vida privada, el respeto a la honra a las personas, se establece la libertad de asociarse, la libertad de culto, la libertad de educación, se establece también, ¿no es cierto?, la posibilidad de crear partidos políticos, el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a desarrollar actividad económica respetando las normas legales que las regulen, el derecho de propiedad y el derecho a la propiedad. Todos tenemos acceso a poder adquirir cosas en la medida que nos lo permitan nuestros medios. Nadie puede ser privado del acceso a la propiedad, como ha sucedido en algunos momentos en la historia. Se reconoce también la creación artística y el derecho que tienen los creadores artísticos, científicos o de procedimientos industriales sobre el fruto de su creación. Hay un amplio catálogo de derechos, yo los invito a que lean la Constitución y esto lo encuentran en el artículo 19. En materia de órganos del Estado, yo le diría que hay un sistema bastante presidencialista en la Constitución, por el cúmulo de atribuciones que tiene el presidente de la República y especialmente por la fuerte incidencia que tiene en el proceso legislativo. Ya les comenté que no solamente puede mandar proyectos de ley, sino que puede manejar la urgencia. Yo les cuento, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente de la República, que es muy poderoso, para poder ingresar un proyecto de ley al Congreso Nacional, tiene que conseguir un parlamentario que le dé el patrocinio. Es decir, si el presidente no tiene un parlamentario que patrocine, no puede ingresar a discusión en el Congreso Nacional de Estados Unidos. Ese es un sistema que en Chile nos ha llevado a tratarlo, ¿cierto?, de bastante, es un sistema extremadamente presidencial. En consecuencia, hoy día se discute la posibilidad de atenuarlo de alguna manera. En cuanto al control de la constitucionalidad, ¿no es cierto?, está el Tribunal Constitucional y también la Contraloría en cuanto al control de la legalidad. ¿Qué les quiero decir con todo esto? O sea, partir de cero hoy día, con una Constitución que no sabemos en qué termina, esta incertidumbre además, que va a durar todo este largo proceso que conversamos antes, que empieza este año, que termina recién en el año 2018, lo único que hace es aumentar las dificultades para las personas que tienen que tomar decisiones en Chile. En consecuencia, creo que es muy importante que ustedes, que son personas que están trabajando en política, salgan a defender sin complejos, ¿no es cierto?, aquellas ideas que ustedes estimen que son convenientes de la Constitución y que deban quedar también reflejadas en la nueva Constitución. ¿Qué es lo que es entonces una nueva Constitución? ¿Es necesariamente un texto nuevo? Mi idea es que no. La nueva Constitución puede, al final del día, ser perfectamente una Constitución sobre la base de lo que tenemos, mejorada,
modernizada, pero que finalmente es objeto de un gran acuerdo nacional porque se termina reaprobando en virtud de un plebiscito el año 2018. Eso es perfectamente una nueva constitución porque tiene el entusiasmo ciudadano detrás, pero no es un salto al vacío que genere incertidumbre y que le cause problemas a quienes toman decisiones y en consecuencia daños a los más desfavorecidos de la sociedad, que son los que requieren justamente de trabajo para poder subsistir. Muchas gracias.